Entre las propiedades avanzadas de caja que nos ofrece CSS se encuentra el position. La propiedad position está pensada para ubicar un elemento en una coordenada puntual adentro del HTML. Esta coordenada puede ser medida en base al body, en base al navegador o en base al elemento que contenga al ítem que vamos a posicionar. Por lo general, el position se utiliza en web cuando queremos lograr un efecto como por ejemplo superponer elementos, como sucede con las ventanas modales que aparecen por encima de la página web, o para crear barras de herramientas fijas, como sucede con Facebook o con Twitter, con la barra superior que por más que hagamos scroll está en el mismo lugar, o si no para crear publicidades que queden fijas conforme el usuario se va moviendo con el scroll. Y si no, para hacer, en el caso de un componente en particular de la web, una botonera que tenga un menú con un submenú adentro, como puede suceder el caso de nuestra página web, donde tenemos las razas alienígenas y adentro de las distintas razas tenemos los reptilianos, los grises y demás. Podríamos hacer por medio de CSS que esta subbotonera solamente aparezca cuando pasamos el mouse por encima del ítem que lo contiene. Vamos a ver eso cómo se puede lograr por medio de CSS, para lo cual tenemos que primero tener presente cuál de todos los valores del position queremos usar. Los distintos valores del position los explico en un minuto. Primero veamos qué hacemos una vez que definimos cuál de todas las posiciones vamos a utilizar. Tenemos que indicar las coordenadas que va a tener el elemento adentro del HTML una vez que definamos qué posición queremos usar, y las coordenadas no son otra cosa más que las propiedades top, bottom, left y right. Este top, bottom, left y right van a ser la ubicación de el borde top, el border bottom, el border left o el border right del elemento que queremos ubicar con respecto al mismo borde del elemento que usamos como contenedor. Habíamos dicho que podría ser con respecto al HTML, o sea que podríamos agarrar cualquier elemento, supongamos este título, y decirle que queremos que ese título aparezca a 20 píxeles del top. Podemos hacer que esos 20 píxeles del top sean con respecto al top de este elemento sobre el top del HTML, o podría ser el borde top de este elemento contra el border top del que lo contiene. Eso es lo que tenemos que definir ahora. Lo primero que vamos a hacer es probar esto con algún elemento, solamente para presentarlo. Hagamos de cuenta que queremos ubicar esta caja, este texto. Este texto lo queremos ubicar con respecto al contenedor. Vamos a buscarlo, le vamos a poner un ID, así podemos hacerlo de manera práctica. Vamos a buscar adentro del index de nuestra página web ese elemento. Esperen que no lo tengo abierto. Aquí. Entonces vamos a buscar donde están las distintas fotos este caption. Este fig caption va a tener un ID. Supongamos que es el ID texto principal, por ponerle cualquier nombre, así lo diferenciamos de los demás. Después lo optimizamos esto. Lo voy a copiar y lo voy a buscar en el CSS que maneja toda la web. Vamos a poner abajo de todo que queremos buscar ese texto principal, ¿sí? Borramos esto, ponemos texto principal y le vamos a dar primero un background, así lo encontramos fácil, de color rojo, un padding de 6 píxeles para cada lado. Es un párrafo, los párrafos vienen con margen, así que le voy a sacar ese margen. Y por último, le voy a decir que quiero un color. Un color de texto blanco. Le vamos a dar como fondo un dark red. Guardamos. Vamos al navegador y actualizamos. Y el texto ese, esperen que cometí algún error en algún lugar, no guardé esto. Ahí está. Guardamos esto. No lo había guardado. Venimos aquí, actualizamos. Y ahora sí tenemos este texto destacado, con fondo rojo, letra blanca, nada de margen y 5 píxeles o 6 píxeles de padding. Le voy a dar las coordenadas, top, bottom, left y right. Hagamos de cuenta que quiero el bottom de este párrafo contra el bottom del figure que lo contiene. Entonces, perdón, no es un párrafo, es un fig caption, ¿sí? Vamos a venir aquí, le vamos a decir entonces que quiero que esté al bottom a 5 píxeles. Desde el momento que le damos este tipo de propiedades es ese borde del elemento que queremos ubicar con respecto al mismo borde de lo que usemos como límites. Ahora, ese bottom de 5 píxeles
en primera instancia no va a hacer nada, en tanto y en cuanto no le digamos cuál de todos los tipos de posiciones queremos. O sea que top, bottom, left y right no hacen nada si no trabajan en conjunto con la propiedad CSS position. O sea que tenemos que indicar cuál es la regla que queremos utilizar para ubicarlo a 5 píxeles de abajo. ¿Cómo hacemos esto entonces? Si llegamos a indicar dos medidas opuestas, como por ejemplo el left y el right, o el top y el bottom, el elemento va a tratar de estirarse hasta cubrir los dos puntos que indiquemos, más allá de su tamaño, más allá de su ancho o su alto. Hagamos de cuenta entonces que también quiero que esté a la izquierda a 2 píxeles y a la derecha a 2 píxeles. Guardamos, venimos aquí, actualizamos. No está a 2 píxeles de la izquierda, ni a 2 píxeles de la derecha, ni a 5 píxeles del bottom, porque nos está faltando decir cuál es la regla, cuál es la posición que queremos utilizar. ¿Qué posiciones tenemos? Tenemos 5 valores posibles para implementar en el position. El primero es la posición fixed, la posición fija. La posición fija lo que hace es calcular ese top, ese bottom, ese left o ese right con respecto a lo que diga el navegador, con respecto al ancho y el alto del browser. Si el usuario hace scroll, en primera instancia ese elemento se queda fijo con el scroll por más que uno quiera moverse. Entonces le vamos a decir, supongamos que quiero que el texto principal tenga una posición fija. Guardo, voy al navegador y actualizo, y aparece a 2 píxeles de la izquierda, a 2 píxeles de la derecha, abajo a 5 píxeles con respecto al navegador. Si llego a achicar el navegador por algún motivo, está en la misma coordenada, siempre tomando el browser, el navegador, como contexto, como límite de cuál es el bottom de uno contra el bottom de otro, el right de uno contra el right del otro, y el left de uno contra el left del otro. Y por más que quiera hacer scroll, se va a quedar fijo con el scroll. Adicionalmente, como lo calcula ahora con respecto al browser, lo sacó de su ubicación, lo sacó del layout y lo reacomodó por encima de la página web. Eso es lo que hace una posición fija. Tal vez sería lo que queremos hacer con el logo, con la parte superior de la web. Dejarla fija y de forma tal que si hacemos scroll se quede siempre la botonera anclada al navegador. Ahora vamos a hacer eso, terminemos de hacer esto, a ver qué otro valor existe para el position. Tenemos la posición absoluta. La posición absoluta en primera instancia hace lo mismo. Va a calcular los bordes con respecto al navegador. La única gran diferencia inicial que existe entre una posición fija y una posición absoluta es que por más que hagamos scroll, el elemento se va a ir junto con el scroll, ¿sí? con el movimiento del browser. Entonces, supongamos que no quiero una posición fija, sino una posición absoluta, y vuelvo al navegador y actualizo. En primera instancia aparece en el mismo lugar. Su primer gran diferencia va a ser que ante el movimiento del scroll, ese elemento se va. Solamente aparece en el lugar que le indicamos en una primera instancia. Como segundo comportamiento, la posición de tipo absoluta, lo que hace en realidad es salir hacia atrás en el árbol de etiquetas, o sea, este elemento que está adentro del figure empieza a salir en todas las etiquetas hacia atrás, preguntando si es que existe algún elemento de camino hasta llegar al body, hasta llegar acá, si es que existe algún elemento que lo contenga, que tenga otro position, que es el position de tipo relative. El position de tipo relative, si bien entiende el top y entiende el left, no entiende ni right ni bottom, si bien los entiende, no está pensado para ubicar un elemento en una determinada coordenada, sino que está pensado para comportarse como el contexto, como el límite de cualquier elemento que adentro tenga posición absoluta. Si no encuentra ninguno, lógicamente llega hasta el body y lo toma como referencia. O sea que si hubiésemos dicho que alguno de estos elementos de camino hacia afuera era una posición de tipo absoluta, iba a usar su ancho y alto para lo que sería el top, bottom, left y right. O sea que usaría los bordes de ese elemento, sean visibles o no, para hacer de contexto del elemento que adentro es absoluto. Si se lo decimos al figure, obviamente va a ser el bottom del figCaption contra el bottom del figure. Si se lo decimos al UL,
va a ser el bottom del FeedCaption contra el bottom del UL. Lo hago. Voy a hacerlo primero con el UL con el ID fotos. Así vemos que lo toma como contexto, amén de que no es lo que queremos hacer. Entonces buscamos la lista que se llama fotos. Esta lista que se llama fotos, le voy a decir que tenga una posición de tipo relativa. Al ser relativa, va a ser el contexto de cualquier cosa que adentro sea absoluta. Guardo, vengo aquí y actualizo, ya no lo tengo al bottom del navegador, pero sí lo tengo al bottom de la lista, que termina justo aquí. Son esas tres fotos, donde terminan las tres fotos termina la lista, y está tomando los 5 píxeles del bottom de la lista, los 2 píxeles de la izquierda, los 2 píxeles de la derecha. Tampoco era lo que quería hacer, quería tomar como contexto este figure en particular, así que lo voy a cambiar. Le voy a decir que esta posición relativa sí la quiero en el figure. Entonces, tenemos que fotos tiene list items, y adentro de esos list items, fotos tiene un figure. Ese figure en particular es el que quiero que sea posición relativa. Entonces, si adentro de esta etiqueta hay un objeto con posición absoluta, va a usar su ancho y alto como top, bottom, left y right. O sea que van a ser el contexto de dónde se va a ubicar ese elemento con respecto al figure. Guardamos, actualizamos y ahora sí lo tengo al bottom a 5 píxeles, a la izquierda y a la derecha a 2 píxeles de lo que mide ese figure en particular que lo contiene. Ahora, con estas posiciones nosotros podemos lograr que ciertos elementos se ubiquen en el HTML. No es recomendable que utilicemos position para ubicar todo el HTML. Aquellas cosas que se pueden hacer por medio de un display inline block, por medio de un float o por medio de un margen, deberían ser esas tres propiedades, no position. Position está estrictamente reservado para cuando queremos sacar un elemento de layout que aparezca por encima, sea que se vaya con el scroll o se quede fijo, o cuando queremos superponer elementos. Si no, no deberíamos utilizarlo porque genera más inconvenientes que soluciones a la hora de manipular el layout. Entonces, volvemos aquí. Hay una cuarta posibilidad que es el position de tipo static. La posición estática en realidad no está pensada ni para ubicar ni para hacer de coordenada, sino que para eliminar, para quitar algún position si es que en algún escenario en particular venimos heredando ese comportamiento en varias etiquetas. Por ejemplo, le puedo decir desde CSS que busque todos los figure y que sean posición relativa, pero después por medio del ID o la clase buscar algún figure en particular y quitárselo si no es lo que queremos hacer, ¿sí? O sea que está pensado para resetear este valor del position. Ahora, cuando tenemos dos elementos que tienen posición, empiezan a competir en donde aparecen con respecto al orden de creación. Vamos a hacer lo siguiente. Por ahí no es lo que me interesa hacer en este caso, pero voy a buscar el header de nuestra página web. Y le voy a decir al header que quiero que tenga una posición de tipo fix, de tipo fija. Esta posición fija va a estar en el top del header contra el top del navegador a 0 píxeles, a la izquierda a 0 píxeles y a la derecha a 0 píxeles. Eso lo que va a hacer es que el header se estire por completo de una punta a la otra del navegador. Venimos aquí, actualizamos y ahora tenemos que el header está fijo. Podemos ver que el resto de la web no se ve porque cuando uno trabaja con position, el elemento sale del layout hacia adelante, por lo cual le pasa lo mismo que a la flotación, deja de informar cuál es su ubicación con respecto al alto. Entonces, este elemento, el principal, está arrancando aquí arriba por detrás del position. Lo voy a bajar un poco el position a propósito. Le voy a decir que quiero que esté a 20 píxeles del top. Y si nos fijamos, esos 20 píxeles del top sí se corre y aquí tenemos lo que hace al contenedor principal. Por lo cual, si vamos por el camino de que un elemento, el título, el encabezado de la web esté posicionado fijo, muy probablemente el principal haya que bajarlo un poco
o haya que darle padding al body, ¿sí? Para que se corran los elementos con respecto al contenedor principal, a ese encabezado, perdón. Estoy buscando donde tengo el principal, el main. Le tendríamos que decir que tenga un margen top mínimo del tamaño del encabezado. Por ahora voy a tirar alguna cifra absurda, 300 píxeles por ejemplo, después lo vamos a corregir bien. Vengo aquí y actualizo, y ahora sí, al correr los 300 píxeles del top, lo que mide el encabezado, el header, se genera como espacio para que esto no quede por detrás. Y por más que nos movamos con el scroll, queda ahí fijo el título. Ahora podemos ver que la imagen del ovni queda por arriba del logo, y lo mismo le pasa a el texto. Cuando uno trabaja con position, los elementos se sacan del layout y en algún momento puede suceder que se superpongan, porque como estamos trabajando con coordenadas, en algún momento chocan, colisionan. El z-index lo que define es cuál es el elemento que va a verse por delante, cuál es el que tendría que estar por encima de los demás. Esta propiedad z-index, que es el nivel de apilamiento de estas capas, acepta como valor un número sin ninguna unidad. No son píxeles, no son centímetros, no son pulgadas, es un valor numérico donde a mayor valor aparecerá por delante de los demás. Todos los elementos tienen un z-index de 1, o sea que cualquier valor mayor a 1 lo que va a hacer es traer ese elemento por encima del resto, que es lo que nos está pasando con el título. Ese header que aparece arriba de la web y tiene posición fija, le tengo que decir que es más importante, que está por delante de todo lo demás, con un z-index de 2, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser lineal, pudo haber puesto un z-index de 20, de 200 o de 2000, da igual, lo importante es que a mayor valor está por delante de todo el resto. Y si dos elementos llegan a tener el mismo z-index porque no nos dimos cuenta, porque estamos manejando muchos distintos elementos con position o muchos componentes que están posicionados y dos comparten el mismo z-index, desempata, termina definiendo el orden de creación en el HTML, donde el elemento que fue creado antes tendrá un z-index menor que el elemento que se crea después, por más que compartan el mismo valor. Entonces, al haberle dicho ahora al header que tiene un z-index de 2, está por encima de todo lo demás porque todos los elementos tienen un z-index de 1. Ahora, con toda esta información de el position fijo, absoluto o relativo y el z-index, ya tenemos la información necesaria para poder trabajar con la botonera, ¿sí? Con el menú, con submenú. Trabajando con esto en la posición relativa y posición absoluta, podemos hacer entonces que la subbotonera de las distintas razas quede ubicado con respecto al HTML por encima del mismo. ¿Por qué? Porque el elemento, así como está, ocupa su alto. Cuando uno trabaja con position, lo saca del layout, y al sacarlo del layout, todo esto se va a colapsar hasta acá, y estos 5 ítems van a aparecer por encima del HTML, tal como está pasando con todo lo demás. En realidad, todo el resto de los elementos que tenemos posicionados están por encima del HTML. ¿Cómo es este juego entonces de la botonera con subbotonera? Los ítems del primer nivel de lista son relativos, o sea, voy a buscar en el HTML la lista. Estos ítems, los de afuera, este list item que no está cerrado, me quedó sin cerrar, ¿sí? Inicia aquí y no está cerrado, lo voy a cerrar ahora, en este momento. Ahí va. Tanto este list item como este list item tienen que ser relativos. ¿Por qué? Porque su ancho y su alto van a ser el top, bottom, left y right de cualquier lista que adentro sea absoluta. Entonces, esto es relativo, esto es absoluto. Bien. Y en base a eso vamos a definir las coordenadas en la cual tiene que aparecer la segunda lista. Lo voy a hacer. Voy a ir a buscar el nav que está en el header, que lo debemos tener en algún lugar medio trabajado, o tal vez no trabajamos nunca con el nav por lo que veo, entonces lo vamos a trabajar ahora, ¿sí? Vamos a decir que busque adentro del header nuestro nav y que se fije los list items. Estos list items van a tener posición de tipo relativa. No se van a ubicar con ninguna coordenada, van a ser el contexto de cualquier cosa que adentro sea absoluta, por lo cual vamos a duplicar esto y le vamos a decir que adentro de ese list item
tiene que buscar algún elemento hijo de tipo UL. Y si lo encuentra, a ese elemento UL le va a dar una posición de tipo absoluta. Guardamos. Venimos al HTML y actualizamos. Y ahora la subbotonera está por delante de toda la web. ¿Por qué? Porque un elemento posicionado, sea por posición fija o posición absoluta, se saca del layout. En primera instancia, y esto es un comportamiento que tienen hoy en día los navegadores, en primera instancia aparece en la misma ubicación que le correspondería naturalmente. O sea, termina este list item, adentro viene la lista, está ocupando ese lugar en particular. Hace unas cuantas versiones en el pasado de los navegadores esto no sucedía automáticamente, había que ir a indicarle la coordenada a mano, si no este elemento hubiese aparecido arriba a la izquierda del navegador o del elemento que lo contiene. En este caso no nos afecta en lo más mínimo porque aparece en el lugar que queremos que aparezca. Sin embargo, es una práctica recomendable indicarle cuál es el top, bottom, left o right. Voy a trabajar con todas las listas primero. Esta lista de adentro le voy a dar un color de fondo, así lo diferenciamos porque el contraste mucho no nos está ayudando, ¿sí? Así que le voy a dar un color de fondo. No sé, le voy a tirar un black solamente para encontrarlo fácilmente. Después corregimos las cuestiones estéticas, ¿sí? Pero aquí está esa sublista. Ahora, le voy a sacar el aspecto por defecto de toda la lista, tanto afuera como adentro. O sea, le voy a sacar las viñetas, le voy a sacar el margen, le voy a sacar el padding a las dos listas. Entonces, busquemos adentro del header cualquier UL, cualquiera, no importa dónde esté parado, le vamos a dar un margen de 0, un padding de 0 y un list style de tipo none. Así logramos que los elementos queden más contra el borde y no quede tan separado con tanto margen o tanto padding como vienen con los elementos por defecto. Lo segundo que voy a hacer es decirle que que esta lista llegue hasta la otra punta, ¿sí? Va a ir de punta a punta, o sea que tiene un position de tipo absoluto, va a tener un left, que es el valor que ya tiene por defecto, 0, va a tener un right, que va a ser la otra punta. ¿Cuál va a ser este left y right 0? Lo que sea que mida como ancho el list item que lo contiene, porque es el que es relativo, el que está marcando el top, bottom, left y right de lo que se encuentra adentro. Entonces venimos aquí y se va a estirar lo más que puede, ¿sí? Me está tomando el... Ah, claro, está bien, tiene sentido, perdón. Me está tomando el 100% de toda la lista porque los list systems son de bloque. Está perfecto. Entonces, este elemento que en realidad va hasta el 100% del contenedor, me está dando todo eso como ancho, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar los list items y le vamos a dar un ancho fijo. No sé, 200 píxeles, por poner un tamaño así medio estándar, ¿sí? Venimos aquí, ahora está cortando aquí la lista de afuera y por ende está cortando en el mismo lugar la lista de adentro. Ahora, más allá de la cuestión estética de esta lista y de esta lista, lo que tenemos que tener ahora presente es el juego de mostrar o no mostrar el submenú. O sea que la sublista no se va a ver en tanto y en cuanto el usuario no interactúe con la lista de afuera. Por lo cual, esta sublista que tenía posición absoluta va a tener un display de tipo none, no se va a visualizar, no aparece, solamente va a aparecer cuando pasemos el mouse por encima del list item que lo contiene. Entonces, en el hover del list item que lo contiene, vamos a restablecerle el display de tipo block para que se vuelva a ver. Venimos aquí, le vamos a decir entonces que quiero duplicar esta línea y voy a sobreescribir el comportamiento del display por un block. Quiero que vuelva a verse. Lógicamente, si lo dejo así como está, estas dos reglas son igual de importantes en precedencia, va a suceder la última que quede escrita. Si yo copio esto y lo ubico después, no tiene sentido lo que hice en la línea 46, porque cuando venga a la web, primero le digo que se borre, después le digo que se muestre. Bueno, ese mostrarse, ese restablecer el display, solamente va a pasar cuando pasemos el mouse por encima de ese list item. Entonces, a esa altura, en ese nivel, vamos a poner el nivel de interacción del hover. Si este list item detecta un hover
y adentro hay un UL, a ese UL darle display block. Siempre estamos formateando el elemento que esté pegado a la llave. O sea que si bien pusimos la interacción a este nivel, todo lo que va a suceder con CSS pasa a este nivel. Guardamos, vamos a la web y actualizamos. No se ve la sublista hasta que pasamos el mouse por encima. Y cuando nos paramos arriba de cualquiera de los ítems de adentro, en realidad todavía estamos parados sobre este list item. ¿Por qué? Porque la lista está dentro de este contenedor. Vamos a terminar de darle el formato que corresponde. Primero voy a sacarle por un minuto el display none, así dejamos la lista estéticamente como corresponde y después le restablecemos el que no se vea. Venimos aquí, actualizamos. Los dos list items de afuera, tal como los tengo planificado en el diseño, van a estar uno al lado del otro. Así que le voy a decir a estos list items que quiero o por float o por display inline block que se vea uno al lado del otro. El gran problema de CSS es que va a buscar dentro del nav cualquier list item, o sea que me lo va a hacer con los de afuera y a su vez con los de adentro que no entran porque el ancho de los elementos no nos da, pero le vamos a decir que si llega a ver adentro del segundo UL otro list item, así no tenemos ningún error de maquetado, a los de adentro les vamos a restablecer el display de tipo block para que no se comporten como elementos de línea. ¿Sí? Venimos aquí. Ahora, le vamos a decir que tengan los de afuera color blanco. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el sistema de afuera, vamos a darle un color white y no nos va a dar mucha atención, ¿sí? No va a ser lo que queremos, porque adentro de ese list hay un vínculo y recordemos que los vínculos tienen vida propia con los colores, o sea, toman su propio color, salvo que uno le diga lo contrario. Entonces, que busque el vínculo adentro del list item y a ese vínculo adentro del list item le vamos a dar el color white. Venimos aquí, actualizamos, ¿sí? Tomó todos los vínculos adentro de un list item, por lo cual aplica en este caso, Vamos a agrandar un poco los botones para que el área interactiva sea un poco más grande. En ese caso necesito que los vínculos sean o display block o display inline block también. O sea que voy a copiar el inline block para los vínculos. Así les podemos dar un ancho del 100%, porque si no hago eso, si no le doy un ancho del 100%, no voy a actualizar todavía la web. Fíjense que aquí corta este vínculo, por más que me pare arriba, no funciona. Y lo mismo pasa con los de adentro. No llegan hasta el ancho del contenedor porque son de línea. Entonces le voy a decir que sea un display inline block y que ocupe el 100%. Entonces aquí tengo vínculo, que es cada uno de los ítems que corresponden. Y eso también va a afectarnos en el padding. Les voy a dar un padding a todos los botones, arriba y abajo de 7 píxeles, izquierda y derecha, la verdad que mucho no me interesa, con 2 píxeles negociamos. Venimos aquí, actualizamos, así se agranda un poco el botón. Todo este aire que hay acá en el medio es porque le dijimos originalmente que tenga un ancho de 200 píxeles. Eso lo podemos volver a sacar. Que sea un display inline block. Que tome el ancho con respecto al vínculo de adentro. Por lo cual le vamos a dar un tamaño fijo al vínculo de adentro de 150 píxeles. Como esto mide 150 píxeles y esto es inline, este list item se va a estirar al ancho de este vínculo. Venimos aquí, actualizamos. Y lo último que me faltaría sería trabajar un poco los colores de los botones de adentro. Así que vamos a decirle a la segunda lista, a este segundo nivel de lista, que también tiene vínculos adentro. Y esos vínculos de adentro, quiero ver si tengo algún diseño pensado. Creo que no, acá no hay ninguna lista desplegada. Así que le vamos a decir que tenga un color de fondo, white, un color de texto, dark blue. Venimos aquí, actualizamos. Obviamente pisé el color negro. Le vamos a decir a la lista de afuera, a cada uno de estos list items, que tengan un padding de 1 píxel de arriba y abajo y 4 píxeles de costado. Entonces va a quedar como un pequeño aire en el medio. Obviamente, como estos paddings se están sumando al tamaño del vínculo, si a estos 150 no me está entrando, le vamos a decir a los vínculos de adentro que su ancho sea el 100% de manera automática, porque si no sobresale, ¿sí? Y le vamos a decir a la lista de afuera que tenga este ancho fijo.
a la lista de afuera, perdón, a la lista de adentro, quise decir que tenga ese ancho fijo. Y no sé si estamos heredando algún tamaño para los list items. Por las dudas, a estos list items les voy a dar un box sizing de tipo border box, así no me suma el padding sino que lo resta. A ver si con eso restablecemos. Bueno, no me está quedando el pedacito que está faltando aquí, que es lo que quiero recuperar, pero no pasa nada. De última le doy un poco menos de ancho a estos botones. En vez de 100% le vamos a dar 130 píxeles de ancho, de forma tal que corte antes. Quería recuperar ese fragmento de borde negro para que quede lo más parejo posible, ¿sí? 135. Y le vamos a decir entonces que tenga un margen a la izquierda de 2 píxeles o de 1 píxel, lo que sea necesario como para que se corra la subbotonera y quede lo más parejo posible de un lado y del otro. Ahora bien, podríamos darle también un hover, de forma tal de que al pasar por encima cambie el color de fondo para que quede tenue. Copiamos, pegamos, le damos un hover y en el hover le podríamos dar un background color, por poner cualquier cosa, un light yellow. Después eso lo cotejaríamos contra el diseño real que queremos hacer, pero para que quede lo más interactivo posible, entonces que quede claro que esto es una subbotonera. Ahora bien, de nuevo, le saco el display, le rehabilito el display none a esta sublista. Venimos aquí, le vamos a decir que el display none que teníamos comentado lo recupere. No se va a ver esa sublista en tanto en cuanto nos paremos por encima de un list item que tenga dentro una lista y le va a recuperar el display block. Entonces no se ve la sublista, paso por encima de página principal, no tiene una lista adentro, no afecta, paso por encima de razas alienígenas que sí tiene una sublista y aparece la subbotonera tal como corresponde. Todo este aire que hay aquí es el espacio que le dejamos a los 300 píxeles de top, lo podemos cambiar también, así lo dejamos más prolijo, creo que con 200 estaríamos a la altura ideal. Que se noten las caritas de los aliens. Y lo último que voy a hacer es poner esta botonera al costado con respecto al encabezado. Una vez más, o trabajamos con el display inline block o hacemos que se flote el encabezado. Entonces este H1 va a tener un float a la izquierda. Entonces al flotar a la izquierda, en el hueco que queda va a tratar de meterse la lista y vamos a darle a la lista o al encabezado que tenga el margen necesario como para que se corra, por lo cual le vamos a decir a la lista, al nav, que tenga un margen a la izquierda lo suficiente como para que se corra y no quede tan pegado al borde del encabezado, ¿sí? Entonces, el header tiene un nav y a ese nav en particular le vamos a dar un margen a la izquierda y probamos a ojo lo necesario como para que se corra y no quede tan mordido. Vamos a darle 800 píxeles, a ver si con esos 800 se corre. Bueno, me pasé más de lo que debía. Vamos a darle un poco menos, 700. Y un poquito menos como para que entren. Vamos a cambiar los títulos de la botonera, así respetamos lo que esperaba el diseño original, que decía home y razas nada más. Así que esto es ir a la home y esto es acceder al listado de razas. Así no tenemos que estar peleándonos con los tamaños. Por si queremos agregar más botones vamos a tener muy poco espacio para poder hacerlo, ¿sí? Esto lo estoy haciendo en el index y esto donde lo estoy cambiando en razas, perdón. Voy a copiar esto y lo voy a pegar en el index porque me equivoqué de documento, ¿sí? Y de hecho voy a cerrar el list item, acá está cerrado, está perfecto. Y aquí no tenemos la botonera principal, perfecto. Entonces, estos dos pego, así me cambia el texto de los botones. Entonces tenemos home y razas, le podríamos decir entonces que sea mucho más chico el botón de cada uno, que le habíamos dado los 200 píxeles de ancho. Y en este caso sí, podríamos decir entonces que quiero que estos ítems sean de 100 píxeles, supongo, o un poco menos inclusive,
y la subbotonera se va a ver afectada por esos 100 píxeles, salvo que le demos un tamaño fijo a los hijos, que es lo que hicimos, que le dimos 150 píxeles, ¿sí? O sea que hasta podemos achicar esto un poco más todavía. Entonces, los botones de afuera son de 80 píxeles, la lista de adentro con respecto al left de esto ocupa 150 píxeles y nos queda, obviamente nos quedaría bajar un poco la botonera para que quede no tan en el top, ¿sí? Un margen left de 700 y un margen top de 90 por poner cualquier valor y tratar de que no quede tan mordido con respecto al borde, ¿sí? Al borde top. Venimos aquí, actualizamos, bueno, me pasé, como siempre. Vamos a ponerle menos, ¿sí? 50. No tenía calculado el tamaño del botón. Ahí va. Entonces más o menos queda parecido a lo que tenía como diseño original. Sí, me quedaría a trabajar con la tipografía, con la fuente que corresponda, pero ya tenemos la botonera con su botonera. Si me voy a las razas, está pasando lo mismo. Lo único que me estaría faltando es cambiar lo que pasa en el encabezado, que nunca lo hicimos aquí, pero el header está fijo y la botonera con su botonera aplica como corresponde. Vamos a hacer el cambio necesario sí en el encabezado para que sea consistente este span de entre nosotros, ¿sí? Entonces, adentro de razas, entre nosotros también está en un span. Así hace el efecto que habíamos hecho hace unas clases atrás con el cambio del display block. Y lo mismo va a pasar si vemos la raza que permitía leer más, que nos está pasando esto, que no respeta absolutamente nada porque no hemos respetado la estructura del HTML que tenemos en el documento principal. Entonces voy a los reptilianos y le voy a decir, tengo un header que tiene un div, el encabezado que se llama submenú. A este submenú le vamos a dar el ID y el entre nosotros está en un span. Así respetamos las cuestiones estéticas de esto. Bien. No, claro, ya sé lo que es. Confieso que me tomó más tiempo de lo que pensaba darme cuenta. Tenemos el H1 de submenú y tenemos otro H1 que es el ID primer. Están chocando los dos H1 por el CSS. Nosotros cuando le definimos el comportamiento no lo hicimos por ID, lo hicimos directamente por etiqueta, o sea que todos los H1 están teniendo todo este comportamiento. Lo podríamos hacer por ID teniendo en cuenta que es el ID que le pusimos, o definirlo por cascada, ¿sí? O sea, tenemos el article header H1, podríamos discriminarlo por la cascada, pero vamos a ir por el ID que le corresponde, de forma tal de que no se me choquen los dos encabezados. Esto va a ser el H1 ID submenú y esto también va a ser el H1 con el ID submenú. Ese era el motivo por el cual me estaba pasando esto del texto, porque este es el título de este artículo, ¿sí? Venimos aquí, actualizamos. Se está llevando el position del header también. Claro, tenemos el problema de que le dijimos que todos los header tienen posición fija, entonces eso también me lo está sacando del layout. Le podríamos poner también un ID para diferenciarlo si es que queremos, o buscar por cascada el header adentro del main y sacárselo. Podría ir por ese camino, de hecho lo voy a hacer. Si hay un main que tiene un header adentro, y de paso justificamos que existe un position de tipo static. Yo le dije que todos los headers que encuentren sean fijos. Bueno, este en particular va a tener un position de tipo static como para quitarle ese comportamiento y que aparezca aquí. Tendría que sacarle el color de fondo porque no deja de ser un header, por lo cual se está llevando todas las propiedades, ¿sí? Pero digo, ya podría sobreescribir todo lo que no debería suceder en ese encabezado. Por eso se estaba viendo mal. Y también tiene el borde que le corresponde, también se lo sacamos, ¿sí? Entonces con esto más o menos podemos resetear el comportamiento del encabezado del artículo contra el encabezado de la botonera. Ahora bien, último position que nos queda, había 5 valores: posición absoluta, posición fija, posición relativa, la estática, y nos queda como último la posición de tipo sticky. El sticky es una posición que mezcla cualquier elemento que no tiene position con uno que es fijo. También acepta un top, bottom, left y right, pero el comportamiento varía en tanto y en cuanto cuando el elemento esté con un valor superior a ese top, bottom, left y right, aparece normal en el HTML. Se mueve junto con el scroll. Cuando el elemento quiera estar por debajo
de ese valor, o sea, por fuera de ese top, bottom, left o right, lo que va a hacer es quedar anclado como si fuese una posición de tipo fija. Hagamos lo siguiente, voy a mostrar este ejemplo con el documento de reptilianos, lo voy a copiar, voy a crear un nuevo documento que lo voy a guardar como ejemplo sticky. Lo voy a sacar de la subcarpeta, ahí va, y voy a hacer una sola modificación. Voy a poner la sublista, el nav, la voy a sacar por fuera del HTML, de forma tal de que sea el primer elemento adentro del body. Viene el body, header que abre que cierra y el nav que corresponde. Voy a quitar la hoja de estilo, así mostramos el ejemplo por sí mismo, sin el formato que viene por default. Y este elemento, ¿sí? Que a esta barra de navegación le voy a dar una posición de tipo sticky. Entonces, tiremos un style que abre y que cierra. Y vamos a darle a ese nav primero un fondo, así lo podemos visualizar bien. Un fondo negro y un color de texto. Perdón, el color de texto es a los vínculos, si no, no va a hacer absolutamente nada. Los vínculos de color blanco y un poco de padding. Ahora, eso lo que va a hacer es que la barra de navegación tenga fondo negro y un poco de padding y los vínculos blancos. Voy a hacer scroll y lo que voy a hacer es, perdón, poner un poco más de zoom. Voy a hacer scroll y le voy a indicar a esta barra de herramientas que tenga una posición de tipo sticky. Entonces, quiero un position de tipo sticky y quiero que esté a 5 píxeles del top por poner cualquier valor. Venimos aquí, actualizamos. En tanto y en cuanto la ubicación del elemento sea superior a esos 5 píxeles, se mueve con el scroll. Cuando quiera estar por debajo, queda anclado y aparece obviamente por arriba de la web como si tuviese una posición de tipo fija. Eso es lo que hace el position sticky y está pensado para cuando algún elemento tiene que ocupar su lugar normal en el HTML, salvo que te pases de la ubicación que corresponde para poder verlo correctamente. Por ejemplo, la parte superior de una tabla si es muy grande, o la botonera o subbotonera de una página web si es que la misma tiene demasiado scroll. Con estos elementos, con estos positions, se pueden hacer layouts interesantes de elementos que estén fijos con respecto al documento. Insisto, igual no hay que enviciarse mucho con los positions, porque si podemos lograr el mismo efecto con un float o con un display inline block, el posicionamiento tiene que quedar reservado estrictamente para ubicar elementos en una coordenada cuando las demás propiedades CSS no satisfacen esta necesidad.